tardes, tengan todos ustedes, pues sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia de bioética en la ciudadanía, a nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz, que dignamente representa nuestro secretario, el maestro Senyacen Roberto Escobar García. Les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos los que se encuentran aquí presentes. Y bueno, vamos a mencionar un poco acerca de esta comisión de bioética en donde la Secretaría de Educación, dirigida por nuestro secretario, pues me dio la encomienda, la confianza de ser parte del enlace de esta comisión estatal. Quiero decirles que esta comisión la integra, la encabeza principalmente el secretario de Salud, el doctor Roberto Ramos Alor. De igual manera, se encuentra integrada por el doctor Alejandro Rey del Ángel Aguilar, quien es director de atención médica y director ejecutivo de la Comisión Estatal de Bioética. Así también la doctora Aida Verónica Blanco Cornejo, quien es la subdirectora de Enseñanza, Investigación y Capacitación y secretaria técnica de esta Comisión Estatal de Bioética. Entre otras personas también muy importantes, pero voy a resumir, ¿sí? Quiero mencionar que también se encuentra en esta Comisión Estatal de Bioética, quien nos coordinamos con ella a través de los diferentes enlaces que fungimos dentro de esta comisión, la maestra Sandra Janet Figueroa Aguirre, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya que vimos cómo se encuentra integrada esta comisión estatal, quiero mencionar brevemente cuál es el propósito de llevar a cabo estas conferencias que el día de hoy está dirigida para el personal que laboramos dentro de la Secretaría de Educación, los servidores y funcionarios públicos, pero también a todos aquellos que están invitados y que son parte de esta comisión en el Estado. Bueno, el propósito de la bioética es un espacio en donde se reflexiona, se analiza, se vela por la supervivencia del ser humano, del deber ser, lo que debemos hacer. Esto se encuentra íntimamente relacionado con el desarrollo humano. En este aspecto, la bioética se tendría que tener en cuenta desde el proceso, desde el cambio de la sociedad, a partir del desarrollo económico, como una forma de manejar de manera integral las condiciones de vida, desde el acceso a las personas a los sistemas de salud y educación, las plenas libertades políticas y culturales, entre otros elementos. Para esto, la bioética es una razón para ver la vida con otros ojos. El concepto de vida como guía en nuestro camino, en la existencia que orienta nuestras acciones. A partir de esto, se puede influir en la vida de cada persona, dando sentido y significado a lo que hacemos diariamente. Entonces, este propósito, pues creo que tiene mucha relación con todos los que estamos aquí presentes, sí tiene mucho que ver con lo que hacemos de manera cotidiana, pero sobre todo, como dice aquí, ¿no? Ver con otra mirada y poder entender todos estos cambios que estamos viviendo y sobre todo, bueno, generar cambios en nosotros mismos. Bueno, pues para no dar más tiempo y que podamos escuchar al maestro que hoy nos acompaña. El maestro tiene una gran trayectoria en el servicio público, es una persona con un currículo bastante ejemplar. El maestro Juan Carlos Andrade Guevara es biólogo, egresado de la Universidad Veracruzana, cuenta con una especialidad en diagnóstico y gestión ambiental,
y una maestría en Política, Gestión y Derecho Ambiental por la Universidad Anáhuac de México. Ha sido consultor local en México para la Agencia Alemana de Cooperación Técnica en temas de desarrollo comunitario sustentable y secretario técnico del Consejo Estatal de Protección al Ambiente en el estado de Veracruz. Forma actualmente parte del Consejo Científico y Pedagógico de la Oficina Global para la Educación en Cambio Climático y es asesor del Diálogo Internacional para la Educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, con sede en Berlín, Alemania. También ha sido profesor invitado de la Smithsonian Instituto en sede en Washington para sus programas de liderazgo para la educación de ciencias. Ha sido conferencista en diversos países en temas de formación docente para la enseñanza de las ciencias y becario de la Embajada de los Estados Unidos en México como parte del Programa Internacional de Visitantes Líderes de la Educación. Está certificado por el British Council en la formación de competencias para el siglo XXI, con énfasis en el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Ha trabajado por más de 15 años como jefe de proyectos de formación docente en la Asociación Civil Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, institución con el apoyo de diversos líderes de la academia, la industria y las empresas, así como de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Trabaja y establece alianzas estratégicas nacionales e internacionales para fomentar y fortalecer el desarrollo de habilidades científicas en los estudiantes de educación básica. Es consultor en temas de planeación estratégica, metodologías innovadoras para la enseñanza de la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas y la comunicación estratégica. Actualmente se encuentra con nosotros aquí en nuestra casa, en la Secretaría de Educación. Él está dentro de un programa que se llama Ciencia para Todos, dentro de la Subsecretaría de Educación Básica. Como podemos haber escuchado, el maestro pues es la persona que todos deseamos escuchar por su amplia trayectoria académica, todo el cúmulo de conocimientos que lleva a través de toda esta experiencia que acabo de leer. Maestro Juan Carlos, sea usted bienvenido. Realmente nos complace mucho el poder escuchar a una persona como usted con ese alto nivel que tiene y sobre todo en un tema tan importante como es la bioética. ¿Sí? Yo espero que todas y todos el día de hoy, a través de esta conferencia, podamos aprender juntos, pero sobre todo aplicarlo a nuestra vida diaria. Los dejo con el maestro Juan Carlos y nuevamente sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todas y a todos por estar esta mañana con nosotros y dedicar un espacio dentro de sus tareas, pues para intercambiar algunas ideas y algunos puntos de vista respecto al valor de la bioética y detenernos un poquito a reflexionar por qué hoy, particularmente en este momento, en esta situación que todos estamos viviendo, de pandemia, se hace necesario reflexionar con mayor profundidad respecto pues, a las actitudes humanas, al comportamiento humano, a lo que sería deseable, digamos, construir como sociedad a partir de un fenómeno pues que ha cambiado sin duda la historia y la configuración del mundo y que lo va a cambiar para siempre y que va a impactar de muy diversas maneras nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de actuar en él, y en donde un componente pues muy importante justamente son los valores que todos y todas tengamos y cómo los pongamos en práctica. Primero quisiera agradecer también a la coordinación del programa donde laboro,
al programa Pacevic Ciencia para Todos, por darme la oportunidad de estar esta mañana con ustedes también. Saludo con mucho afecto al licenciado Fernando Javier Martínez Montes, coordinador de este programa a nivel estatal, y le agradezco profundamente a la maestra Huesca el que haya, primero el que esté promoviendo estos temas. Creo que es muy importante el tenerlos presentes y de manera tan transversal y de manera tan, digamos, digamos, tan pertinente en estos momentos, y por el otro lado, el que sea para todos los niveles y para todos los educadores. Debo decir antes de empezar dos cosas. Pues es un diálogo. Hoy no puede ser el diálogo en un solo sentido. Uno tiene unas ideas, pero desde luego esas ideas se deben enriquecer con lo que todos pensamos, con lo que todos creemos, con lo que todos sabemos. Hoy nadie puede pretender tener una verdad absoluta. Por el contrario, estamos construyendo juntos en sociedad pues esos nuevos paradigmas, y conjuntamente vamos caminando con muchas incertidumbres en el camino. Digamos, vivimos en una era de muchísimas incertidumbres, pero sin duda, y esa es una convicción también importante, la educación es un elemento crucial para cambiar el mundo, para cambiar las realidades que hoy tenemos, que no son en mucho sentido ejemplares, tampoco son en muchos otros circunstancias que hayamos previsto. Muchas son situaciones emergentes que nadie pudo prever, y que para abordarlas necesitamos del saber, del talento y de la participación de todas y de todos, en un espíritu muy equitativo, tolerante, de mucho diálogo, de mucha apertura, pero donde además los paradigmas tienen que verse desde distinta perspectiva. Y ahí está como ejemplo nuestro presidente López Obrador en la Organización de las Naciones Unidas, cuestionando un modelo de desarrollo que a todas luces es injusto, que a todas luces no ha podido permear, digamos, no ha podido mejorar la vida de millones de personas, sino por el contrario, sigue acrecentando las desigualdades y sigue generando un modelo de desarrollo donde solo unos pocos tienen en exceso, y donde el resto y una gran parte de la población padece a veces hasta de lo más elemental. Entonces, dicho eso, voy a empezar mi presentación, y también quiero decirles algo que me parece importante, y es una frase que escuché alguna vez de algún maestro, no recuerdo exactamente dónde, pero justamente en los temas de bioética, y decía algo que me pareció muy poderoso. Dice: los valores no se enseñan, los valores se practican, y al practicarlos se enseñan. Es decir, estos temas relacionados con la ética, como lo vamos a ver más adelante, relacionados con posturas que requieren de una serie de elementos de análisis profundos, de un pensamiento crítico, que requieren de una serie de ideas consolidadas, pues solo se van a hacer realidad en la medida en que todas y todos pues cambiemos, y cambiemos en el sentido que nos parece adecuado para nuestra sociedad, para nuestro contexto, y en donde, vuelvo a repetir, la educación es una pieza fundamental de esa ecuación. Es decir, hoy más que nunca encontramos que la educación no puede estar ajena a todo lo que está sucediendo en el mundo, sino que los docentes hoy tenemos una grandísima responsabilidad para motivar a nuestros estudiantes, para hacer que se mantengan en un trayecto formativo edificante, con valores, con una sólida formación académica, etcétera, que les permita primeramente entender lo que está ocurriendo en el mundo, porque es importante entenderlo para poder actuar. Si no entendemos algo, no podemos contribuir a resolverlo, y entonces, pues de eso vamos a estar hablando. Déjenme, por favor, compartir mi presentación, y vamos a continuar para que podamos entablar este diálogo. Permítanme, por favor. Estoy justamente en eso. Entonces, vamos a entrar en el tema. Cuando la maestra Huesca hizo favor de invitarme y de conversar conmigo, yo le decía que
para entender la bioética, pues hay que entender justamente sus componentes y hay que ver cómo todos y cada uno concebimos esos componentes de la bioética y cómo debemos darnos cuenta que todos, en nuestro actuar cotidiano, todos y todas, estamos tomando decisiones bioéticas sin saberlo. Y quise titular esta charla La bioética de la ciudadanía porque me parece que justamente uno de los anhelos de la educación es darle las herramientas a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los niños que hoy están en las aulas, a las niñas, a los jóvenes, para tomar decisiones inteligentes. Es decir, para que en la vida, para que en su navegar por el mundo, puedan tener herramientas de pensamiento, de análisis, que les lleven a tomar decisiones inteligentes. Y entonces la pregunta necesariamente surge, pues, ¿qué son decisiones inteligentes? Y en función de qué tomamos esas decisiones inteligentes. Y pues eso es hacer filosofía, y la ética como parte de la filosofía, pues justamente tiene ese propósito. Pero entonces vamos a disgregar las partes del tema, vamos a compartir algunas diapositivas en donde, bueno, vamos a estar discutiendo sobre ello. Déjenme ver, a ver, esperar a que esto responda. Bueno. Lo primero que quisiera yo abordar, y desde luego que como biólogo me parece relevante, pues es detenernos a pensar, a reflexionar qué es la vida. Es decir, hoy hablamos curiosamente más de la muerte que de la vida, ¿eh? O sea, lo que hay más a nuestro alrededor, hay muerte, muerte en muchos sentidos, o sea, muerte de ecosistemas, muerte de especies, muerte de individuos. Desde luego la sensación de la pandemia, pues es una sensación de muerte, ¿no? Y a veces no reflexionamos que justamente la muerte y la vida están en un continuo, en una continua interacción, que son inherentes una de la otra, que al hablar de la vida tenemos que hablar de la muerte y viceversa, pero creo que debemos, esa sí es una postura personal, darle un valor y un significado a la vida para valorarla. Es decir, estamos vivos y a veces por el hecho de estarlo, no nos damos cuenta del gran valor que significa estar vivo, de lo que tiene que ocurrir cotidianamente para que podamos estar vivos y para que además tengamos una calidad de vida que nos permita construir, hacer, etcétera. Entonces, la primera reflexión es acercarnos a la vida y qué significa la vida. Y bueno, pues la vida tiene características muy particulares que se tienen que aprender, por cierto, desde la secundaria y muy antes, desde la primaria, en la biología que estudiamos en ciencias, y después ir construyendo esto, pero teniendo perfectamente claro que la vida se caracteriza por tener forma, individualidad, por tener procesos metabólicos, es decir, genera una dinámica donde hay insumos, procesos, desechos, donde hay consumo de energía, donde hay crecimiento, donde hay movimiento e interacción con el medio ambiente, donde hay multiplicación o reproducción y finalmente donde hay evolución. Es decir, la vida es dinámica, la vida es sistémica, la vida visto desde esa perspectiva, es una maravilla. Hoy con todas las herramientas de la ciencia que tenemos, darnos cuenta que tenemos un único planeta en todo el universo conocido hasta ahora por el hombre, en donde hay vida, es para mí una poderosísima razón para actuar a favor de la vida. Es decir, darnos cuenta que en todo el universo que conocemos y con toda la exploración espacial que hoy tenemos, todo el acceso al conocimiento que hoy tenemos sobre las galaxias, sobre otros universos, otras galaxias, otros sistemas planetarios, no tenemos certeza hasta ese momento de que en alguno de esos lugares haya vida, como la conocemos. Por lo tanto, eso debería llevarnos a reverenciar la vida y a valorarla. Y de ahí parto
para que, pues entonces, tengamos una noción básica de esa estructura de la vida. La vida no puede concebirse sin los átomos, sin las moléculas, sin las células. No pueden estos átomos y moléculas ser creados de manera espontánea y ponerse a interactuar para generar vida. Son sistemas que ya tienen una información por sí mismos para poderse replicar, para poderse reproducir. Y es el mecanismo que hace posible la vida, es la célula. Entender que todos los seres vivos estamos compuestos por células y la teoría celular como centro de ese conocimiento es fundamental. Y a lo mejor por eso no sabemos a veces explicar a los estudiantes por qué es tan importante estudiar las células. Pues estudiamos las células porque ahí es la unidad básica de la vida. Porque ahí es donde están los procesos que hacen posible todo esto que dije antes, la replicación, los insumos de energía, etcétera, etcétera, que hacen posible que un organismo del tamaño que sea funcione. Sea un organismo unicelular, una diatomea en los océanos, o sea, un elefante. Todos funcionan primordialmente a través del funcionamiento celular. Por otro lado, las células forman tejidos, forman órganos y forman organismos, y esos organismos interactúan en un ambiente que les provee de las condiciones para poderse perpetuar. Y todos finalmente, entonces, deberíamos saber esas tres cosas centrales de la biología. Es decir, la evolución, entender bien en qué consiste la vida a través de los procesos evolutivos, entender cómo se reproduce la vida a través de los procesos genéticos y cómo interactúa la vida entre sí a través de los procesos ecológicos. Y eso debería quedar claro para los estudiantes, pero a veces en las escuelas lo que hacemos es, o lo que los estudiantes piensan que es estudiar biología es aprenderse las partes de la flor o aprenderse la definición de un ecosistema, sin que eso se traslade verdaderamente a un sentir de lo que eso significa para poder entender, para poder comprender la vida. Algunos datos relevantes de la vida, unos que se me ocurrieron, ¿no? Primero, entender que la vida es el resultado de un proceso larguísimo de evolución, es una idea central, como ya les decía. ¿Sí? Que tiene un proceso que, de acuerdo con la ciencia, tiene más de 3,000 millones de años, donde hay un ancestro común que ha venido evolucionando, digamos, ramificándose, adaptándose y generando una diversidad de organismos como hoy los conocemos, que hacen posible tener pues toda la biodiversidad que este planeta alberga conjuntamente con nosotros. Algo que también es importante decir es que este camino no es lineal, es decir, no tiene un propósito definido, va cambiando de manera azarosa, se va moviendo de acuerdo con las circunstancias. Y algo, por ejemplo, que hay que comprender es que al final cuando nos preocupamos por el cambio climático, no nos digamos, pues nos estamos preocupando por la especie humana, porque el planeta Tierra se va a adaptar, van a seguir organismos que se adapten a ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Probablemente ya sin humanos, pero al final lo que estamos cuidando es la existencia humana en este planeta. Es decir, y en el camino, por nuestra falta de conocimiento o por nuestra voluntaria o involuntaria forma de actuar, pues nos estamos llevando en el camino a un sinnúmero importante de especies. Hoy, por ejemplo, pues el 14% de los corales del mundo está ya desaparecido. Eso es casi el 20%, o sea, casi una quinta parte de los corales del mundo. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? Y entonces, yo insisto en que tenemos que abordar la biología y entender la biología, y alguien dijo algo que también me parece sumamente relevante. Así como el siglo XX fue el siglo de la física, donde logramos desmarañar, entender la profundidad, la naturaleza de la materia, así el siglo XXI es el siglo de la biología. ¿Por qué? Porque estamos hoy haciendo cosas impensables hace apenas algunos decenios, clonando plantas, haciendo edición de las moléculas de ADN, generando organismos transgénicos, haciendo una cantidad enorme de procesos en donde
por cierto, debe estar presente la ética, y voy a regresar a esto más tarde. Pero entonces, la vida es un sistema interdependiente que no puede concebirse de manera aislada. Los seres humanos, particularmente, dependemos de todo lo demás para poder existir. Por ejemplo, de las microalgas que hay en el océano y que nos proveen del 70% del oxígeno que respiramos. Es decir, el oxígeno que respiramos no viene de los bosques, de los continentes, viene del océano, de las microalgas microscópicas, por eso son microalgas, que están produciendo, fotosintetizando, y que gracias a esa fotosíntesis producen el oxígeno que nosotros estamos respirando. 2 de cada 3 respiros se los debemos a esas algas microscópicas que están en los océanos. Y entonces eso nos conecta, pero entonces debería importarnos qué estamos haciendo, qué está pasando con los océanos. Porque ahí es donde está finalmente llegando toda la basura, todos los desechos, todas las malas prácticas, digamos, de un manejo no sustentable de los recursos naturales. Por el otro lado, quiero platicarles de estas leyes informales de la ecología que formuló un científico llamado Barry Commoner, que me parece que son muy importantes para entender todo este proceso. Uno, que todo está relacionado. En la vida todo está relacionado, y si yo afecto en un lado, va a haber consecuencias en otro. Este enfoque sistémico del que yo les platicaba. 2, todas las cosas van a parar a alguna parte. Es decir, aunque si yo solamente me preocupo por sacar mi basura de mi casa y pienso que con eso desaparece, pues no. La basura de la casa tiene un proceso donde algunas cosas se van a reciclar, otras se van a reutilizar, otras van a ir a un relleno sanitario, otras va a ser imposible que tengan alguno de estos procesos, otras van a contaminar el suelo, etcétera, etcétera. Yo tengo que tener conciencia de todo lo que pasa alrededor de mi vida, particularmente. Y la tercera ley informal, se llama ley informal porque pues no son leyes como las leyes de la física, que son determinísticas, que están matemáticamente validadas, ¿no? Son leyes derivadas de la experiencia, leyes derivadas de cómo funciona la naturaleza, pero a mí me parece que aleccionan mucho respecto a entender entonces la vida. Y esta tercera idea es que la naturaleza es la más sabia, es decir, la naturaleza siempre se va a abrir camino, el ecosistema es consecuente, sus numerosos componentes van a interactuar, a seguir interactuando con, o sí, se van a adaptar, y la naturaleza resuelve y optimiza. Y eso también es una idea importante. Siempre y cuando forme parte de los sistemas naturales. Cuando el hombre interviene y genera compuestos que no fueron generados por la propia naturaleza, por ejemplo, los clorofluorocarbonos, que de manera natural no existen en la naturaleza, que fueron creados por el hombre en laboratorios, pues tenemos como consecuencia la desaparición de la capa de ozono, porque los clorofluorocarbonos, al no ser parte del sistema natural, ¿sí?, se fueron a la estratosfera, destruyen, reaccionan con el ozono en una reacción en cadena, y debido a eso tenemos un agujero de ozono. La naturaleza nos está dando lecciones. Por cierto, este descubrimiento hecho por un mexicano y otros investigadores, el premio Nobel de Química a Mario Molina, le fue dado por este trascendental descubrimiento. Entonces, esa es la vida. Esa es la vida. Es decir, el llamado es a entender que la vida es interesante, que la vida es maravillosa, que la vida es única, que la vida tiene procesos muy particulares y muy interesantes de ser estudiados. Y ese debería ser un principio de la educación en ciencias, digamos, acercar a los estudiantes a este maravilloso mundo de lo vivo, y que se estudia en la biología, pero que a veces, como les he dicho, está tan lejana esta concepción de esta vida, y se centra en la información de lo vivo, como si eso fuera el propósito de estudiar la célula. Es decir, como si conocer la célula es conocer sus partes, ¿no? Como si yo dijera, ¿un coche qué es? Pues es un motor, un volante, unas llantas, etcétera. ¿Y cómo funciona? ¿Y cuál es la trascendencia que tiene un vehículo? ¿Y cuántos tipos de vehículo hay? ¿Y por qué unos funcionan de una manera y otros de otra? Eso es lo que verdaderamente importa, y eso es lo que los profesores, los educadores deberíamos estar procurando para las nuevas generaciones. La siguiente pregunta que planteo es: ¿cuáles son las responsabilidades humanas entonces ante la vida?
Y aquí recurro a una definición de un científico mexicano que se llama Pablo Rudomín, que es Premio Príncipe de Asturias, y que me encantó una definición que él tiene para lo humano al decir, somos el ADN pensante. Es decir, no hay ninguna otra especie a la cual le cataloguemos como un ADN pensante. Somos el Homo sapiens, ¿sí? El Homo sapiens sapiens, ¿sí? La especie que tiene un ADN que piensa y que por lo tanto, como ADN pensante, tiene una importante responsabilidad, ¿sí? Porque no significa eso negar que los animales tengan inteligencia. Sin duda que la tienen. Pero un nivel de inteligencia como la humana, resultado, por cierto, de millones de años de evolución, pues no existe en otro lugar, y eso nos confiere entonces la capacidad de hacernos preguntas, la capacidad de hacernos conjeturas, por ejemplo, la maravillosa filosofía que nos ayuda a tratar de descifrar qué es el bien, qué es el mal, qué es la felicidad. Y si se quieren acercar con mayor profundidad a estas preguntas, pues les recomiendo ampliamente leer La Ética para Nicómaco de Aristóteles, donde hace un exhaustivo análisis de estas preguntas. A mí me sorprende mucho cómo ya en el siglo III, cuarto antes de Cristo, la era en la que vivió Aristóteles, ya se discernía con profundidad este tipo de cuestiones, y cómo hoy, en pleno siglo XXI, muchos de nosotros carecemos de las más elementales ideas para poder discernir estas cuestiones. Y por lo tanto, entonces, la consecuente pregunta es: ¿cuál es nuestro deber para garantizar la continuidad de la vida en la Tierra? Es lo que hoy está en juego y es en lo que nos vamos a detener. Por el otro lado, y ahí justamente, pues les presento a Aristóteles, de quien les hablaba hace un momento, ¿sí? Tenemos que entender entonces qué es la ética. Y para definir la ética voy a recurrir a un filósofo que me gusta mucho la manera en que comunica la filosofía y la manera en que hace filosofía, que es Fernando Savater. Fernando Savater tiene, entre otras obras, El valor de educar, pero también tiene otro libro que se llama Ética para Amador, que intenta hacer el símil de la ética para Nicómaco, ¿no? Escrita por Aristóteles, y que es un libro maravilloso de Savater, y un acercamiento muy adecuado para que los chicos, las chicas, los jóvenes se interesaran en estos temas. Entonces, pues vamos a adentrarnos un poquito en qué es la ética, y ahí está don Fernando Savater. Dice Fernando Savater, la ética no nos interesa porque nos entregue un código o un conjunto de leyes que baste con aprender y cumplir para ser buenos y quedarnos tranquilos con nosotros mismos. Es decir, la ética no es un conjunto de reglas morales. La ética no va de aprenderse 10 ni 15 mandamientos, ni 1 o 2 códigos de buena conducta. Es bueno que haya códigos de conducta, pero lo mejor, vuelvo a insistir, es que esos códigos de conducta se practiquen con el actuar cotidiano, ¿sí? Es decir, es lo mismo que tener una constitución perfecta, pero que en la práctica pues no se ejecuta, no se ejerce desde la esencia misma, que es el procurar el bienestar humano. Entonces dice Savater, la ética es la práctica de reflexionar lo que vamos a hacer y los motivos por los que vamos a hacerlo. Entonces, fíjense bien esta palabra clave, reflexionar. Entonces, cuando uno habla de ética, a lo máximo que puede aspirar es a esta reflexión, porque la ética, como lo vamos a ver más adelante, requiere fundamentalmente de la libertad, ¿sí? Requiere de seres humanos que en el uso de su libertad integran una serie de valores y principios en su actuar que son por naturaleza buenos para la sociedad, son deseables para la sociedad, porque al final, y lo dice Aristóteles en su Ética para Nicómaco, los servidores públicos y todos ustedes y yo
somos servidores públicos que trabajamos para un gobierno, los servidores públicos procuran el bienestar de la gente. Es lo que dice Aristóteles desde el siglo III o IV. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos desde esta perspectiva es, ¿realmente como servidores públicos estamos procurando el bienestar de la gente? Para eso nos pagan. Y todos, sin importar la modesta labor que hagamos al día, desde el más modesto trabajador hasta el más encumbrado tomador de decisiones, trabajamos para lo mismo, para procurar bienestar. Y por lo tanto, ese razonamiento le da todo el sentido a este comité de bioética. ¿Por qué? Porque no puede haber un servidor público que tenga sus propios códigos de ética, digamos, y que, pues en el fondo, se aleje de lo que sería deseable para la sociedad. ¿Es válido? Sí, pero hay una doble responsabilidad cuando se es servidor público. Ahorita vamos a revisar por qué. El otro tema que va vinculado con este, pues es el tema de la ciudadanía. Y justamente el término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. O sea, el ciudadano es aquel que vive en ciudad y por lo tanto la ciudadanía la definimos como la condición que otorgamos a los ciudadanos o a las ciudadanas que pertenecen a una comunidad. Es decir, nos interesa el ciudadano, el individuo, la mujer, el hombre, que están integrados en una sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social, no puede mantenerse en aislamiento. Y fíjense ustedes cuál es el peor castigo que un ser humano puede recibir: el aislamiento, o sea, la cárcel. Y eso tiene profundas implicaciones. ¿Por qué? Porque te castigan con lo que va contra tu naturaleza. Somos seres sociales. Y por eso hemos sufrido tanto esta pandemia, porque desde luego que extrañamos el convivio, el abrazo, la convivencia, el estar, el sentir, el pertenecer. ¿Por qué? Porque hemos estado aislados. Pero estar en la cárcel es algo parecido a eso, ¿eh? Y entonces, pues, quienes están en las cárceles, esperemos después de haber sufrido un juicio justo, pues, están aislados, ¿sí? Y por el otro lado, esta connotación de ciudadanía, pues, está ligada al derecho, especialmente a los derechos políticos en los cuales, pues, ninguna persona puede intervenir en los asuntos de Estado. ¿Sí? Es decir, cuando somos ciudadanos se nos otorgan derechos plenos, por eso podemos votar a los 18 años y no antes, ¿sí? Porque antes de ser ciudadanos somos tutelados por la sociedad, ¿sí? No tenemos ni podemos ejercer en plenitud nuestros derechos, pero hay muchas sociedades que hoy están pidiendo que se revise eso porque ya muchos jóvenes están actuando como ciudadanos a edades mucho más tempranas. Entonces hay un debate al respecto, ¿sí? Y por el otro, desde otra perspectiva, la ciudadanía equivale a este conjunto entonces de derechos y deberes. Y aquí subrayo deberes, porque generalmente también se habla de los derechos, pero no se habla de los deberes. Y como sociedad tenemos ambas. Entonces, como sociedad que ha evolucionado particularmente la mexicana hacia un modelo de gobierno democrático, pues se requiere hablar no solo de derechos, se requiere de hablar de deberes. Y entonces, ¿cuáles son los derechos? Sí, pero también cuáles son los deberes de los individuos respecto a la sociedad en la que viven. Entonces, pues vamos a hablar de algunos de sus derechos, pero que tienen implicaciones bioéticas, ¿sí? El derecho a la libertad como primordial derecho, es decir, no es gratuito que todas las constituciones del mundo o que la Constitución en su artículo primero hable de la libertad, ¿sí? Primero porque fuimos un país que fue colonizado por 300 años, y si se ponen a pensar, hemos sido más tiempo colonia que
república independiente, ¿sí? 300 años. Acabamos de celebrar justamente el 210 aniversario, ¿no? Digamos, de la consumación de la independencia. Pero ahí hay que tener claro que los derechos implican, este derecho a la libertad implica libertad de pensamiento, libertad de acción y libertad de creación. Se nos concede ese derecho antes que otro, ¿sí? El derecho a la vida, el derecho a reproducirnos, a elegir una pareja y también a elegir el tipo de vida que tenemos que deseamos tener. Y esto, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene implicaciones. También el derecho a un medio ambiente sano, del cual cada vez se habla más, ¿eh? Hoy sí ya está puesto en la agenda y ahí lo podemos ver con la cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, de lo importante que significa garantizarle a las siguientes generaciones un medio ambiente sano. Y ahí están, dialogando, conversando, que si sí, que si los combustibles fósiles, que si no, que si formamos un acuerdo, que si le hacemos, pero estamos firmando rutas, tomando rutas, procurando que las siguientes generaciones a las cuales que todavía no nacen, pero que ya tienen derechos, ¿sí? Les vamos a estar, ¿de qué manera les vamos a estar abasteciendo una calidad de vida que no los ponga en riesgo, que no los haga vulnerables, etcétera, y que desde el momento que nazcan tengan derecho a este ambiente sano? Y por el otro, también muy importante, el derecho a la salud. El derecho a tener tratamientos médicos, a tener medicinas, a tener vacunas. Y lo puse al final, pero no casualmente, ¿eh? El derecho a la educación, que yo creo que permea a todos los demás. La educación es el vehículo para entender todos esos derechos y también todas las obligaciones. Y entonces, sí planteo, vuelvo a plantear la pregunta de, así como hay una carta mundial, digamos una carta de los derechos humanos, también debería haber una carta de obligaciones humanas. Y seguramente algunos de ustedes saben que José Saramago, el poeta, el escritor, pues estuvo trabajando en un documento así, dándose cuenta de que no solo podemos hablar de esta Carta Mundial de Derechos Humanos, sino también de obligaciones humanas, porque parece ser que los humanos, pues nos gusta mucho hablar de nuestros derechos, pero poco de nuestras obligaciones. Y entonces, pues todo eso tiene que ver con la ética. Y aquí pongo entonces algunos, solo algunos temas emergentes de bioética y ciudadanía, ¿sí? Temas medioambientales en la comunidad. Ya lo decía yo hace ratito con el cambio climático. El cambio climático es la principal amenaza en el siglo XXI para la civilización humana, para el desarrollo del planeta tal como lo conocemos ahora, y que pone en riesgo la existencia de los sistemas vivos, de sus interdependencias, de sus conexiones. Y ello tiene que ver también la manera en la que se cuida la biodiversidad. Veracruz es un estado biodiverso, es decir, es el tercer estado con mayor riqueza natural del país. Después de Chiapas y Tabasco, Veracruz es el estado con mayor riqueza biológica. Es uno de los países, México es un país mega diverso, es decir, tiene una riqueza natural invaluable, incalculable, y por lo tanto, ¿qué responsabilidad nos confiere eso? Otra vez, responsabilidades. Por el otro lado, tenemos el tema de la salud en el ámbito colectivo, y aquí voy a detenerme en dos temas. Uno, el uso de preservativos. ¿Por qué? Porque el uso de preservativos es igualito al uso del cubrebocas, con dos propósitos igual de, digamos, de claros. En uno es prevenir los embarazos no deseados, prevenir los embarazos adolescentes, y hay que recordar que en México tenemos una alta incidencia de embarazos adolescentes, de niñas entre 13 y 16 años, que se embarazan por una sola razón: desconocimiento de cómo funciona su cuerpo. Es decir, no
tienen la información suficiente, no tienen los elementos suficientes para entender qué implica tener una relación sexual y cuál es la diferencia entre enamorarse y reproducirse. Porque son dos cosas diferentes. Enamorarse es maravilloso, es parte de un proceso natural, biológico, absolutamente deseable, pero una cosa es esa capacidad y otra cosa es que implique una inmediata reproducción. Y entonces los chicos hoy están confundiendo ambas cosas. ¿Por qué? Porque otra vez no entienden desde los diferentes referentes, no entienden su biología, no entienden sus emociones, no entienden. Y ahora, ¿quién los está educando? Pues todo lo que hay alrededor. Las series de Netflix, que son absolutamente explícitas, todo lo que hay alrededor, pero que carece a veces de una guía adecuada, pues para ver si eso que estamos viendo es lo adecuado o no es lo adecuado, ¿no? Por cierto, como educadores les recomiendo la serie Sex Education de Netflix, que vale mucho la pena verla para entender y cambiar paradigmas. Por el otro lado, entonces esto es el uso de los preservativos, pero por el otro lado es el uso del cubrebocas, es decir, cuánta resistencia aún sigue habiendo. ¿Por qué? Porque desde la ciencia está validado que el uso del cubrebocas ciertamente ayuda. Es decir, hay una evidencia científica que hace que nosotros nosotros debamos tener confianza en que ese uso de cubrebocas es importante. ¿Sí? Ahí es una medida que evita la transmisión del virus, etcétera, etcétera. Pero si vamos más allá, pues está también el tema de las vacunas. Hay muchas personas que hoy en día no se han vacunado por razones, las que sean, menos por razones de índole científica, ¿no? No entienden bien la naturaleza de las vacunas y a nivel global, pues hay un movimiento antivacunas que ustedes conocen bien, es decir, gente que no cree en las vacunas y pues el asunto es que la ciencia no se trata de creer, la ciencia se trata de conocer, ¿sí? Y por el otro lado están los temas sociales que tienen que ver con el cuidado, por ejemplo, y atención de los niños y adultos mayores. Y yo también agregaría aquí el cuidado y atención no solo de los adultos y de los niños mayores, sino también de las mascotas. ¿Por qué? Porque pues una cantidad de gente, una importante cantidad de gente, de personas, adquieren mascotas de las cuales no se hacen responsables, las cuales mantienen amarradas en condiciones de vida inadecuadas, no les procuran bienestar, etc. Y todo eso es parte del debate bioético. Y finalmente, los aspectos éticos de la ciencia y de la investigación genómica. ¿Hasta dónde? Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde es deseable llegar? Y vamos a dedicarnos un poquito a revisar estos temas. Bueno, en la ética del medio ambiente, yo solo planteo preguntas, porque como justo esto no se trata de aleccionar a nadie, sino de reflexionar, pues yo planteo preguntas. Y las preguntas son las siguientes. Actuamos y nos informamos en temas como la deforestación, el desperdicio y el mal manejo del agua, la mala gestión de los desechos sólidos en nuestra casa y nuestra comunidad. Hagamos un checklist. Si a mí me da igual que en la casa del vecino se esté desperdiciando el agua y yo lo tomo como normal, y si es mi vecino, voy y le digo, oye vecino, ¿qué tal si resolvemos el problema? Porque yo sé de lo difícil que es traer el agua potable a la comunidad y el que se esté desperdiciando tiene implicaciones de muy diversa índole en la higiene, por ejemplo, para lavar la ropa, para lavar los alimentos, para guisar comida saludable, tiene implicaciones de muy diversa índole. Entonces no puedo permitir que un recurso vital, por eso se llama recurso vital, se desperdicie. Y entonces yo estoy actuando ahí en consecuencia con la forma en la que creo debería, digamos, resolverse el problema. Me involucro, me interesa. Otro, pues ya lo decíamos hace ratito, sé realmente sobre las causas y consecuencias del cambio climático. El cambio climático es un tema que debe estudiarse. No se va a comprender a la primera. ¿Por qué? Porque el clima, pues es uno de los fenómenos más complejos de la Tierra. Es un fenómeno sistémico.
se alimenta de unas cosas, tiene consecuencias en otras. Hay que entender cuál es el rol de los gases de efecto invernadero, qué es el efecto invernadero. Es decir, entender el problema para poder otra vez resolverlo. Pero si yo no lo entiendo y solo me quedo con lo que me llega en las redes sociales o con los medios de información, pues entonces no voy a tener los elementos para poder comprender el problema, y si yo no comprendo el problema, mucho menos seré capaz de contribuir a la solución. Otras preguntas. ¿Participamos en iniciativas para reforestar, para limpiar nuestra comunidad? La reforestación es importantísima, no solo para el cambio climático, tiene una importancia biológica, estética, etcétera, pero como lo vemos cada uno en nuestras ciudades, cada vez hay menos árboles y parece que a nadie le importa. ¿Por qué no involucrarnos en esto, no? Y luego, ya lo decía yo hace ratito, cuidamos de nuestras mascotas y somos responsables de su atención y de sus condiciones de salud. No están para saberlo, pero aquí alrededor donde paso yo cotidianamente cercano a donde vivo, pues hay perros amarrados toda la semana y que sus dueños vienen a verlos solo los fines de semana, los tienen amarrados, de vez en cuando les dan de comer, y entonces, pues eso es maltrato animal, ¿no? Ya hay inclusive legislación para ver este tipo de temas. ¿Sí? O personas que se les hace muy fácil comprar una tortuga, comprar algún otro tipo de mascota e irla a dejar al parque más cercano sin pensar que eso ocasiona una serie de consecuencias. Y yo aquí les puse dos fotos que son muy elocuentes. Uno, porque una cosa es que haya un botecito tirado y otra es que haya 5 y otra es que haya 10 y otra es que haya 100 y otra es que haya 1000. Es decir, en la medida en que cada uno de esos botecitos, que no llegó ahí de manera espontánea, llegaba ahí porque alguien lo dispuso mal, lo dejó en la calle, llegó a la tarjea se inundó, esa inundación generó una inundación en la comunidad, hubo que movilizar a los bomberos, al servicio. Es decir, vean la importancia de la consecuencia que tiene el actuar de uno en lo individual, pero también de lo colectivo. Y así en todos los casos. Es decir, si uno hace la diferencia, empezará a hacer una gran diferencia que al final evite catástrofes, que al final evite grandes problemas, ¿no? Y otro es entonces preguntarnos qué tipo de valores promovemos y estamos enseñando desde casa. El otro tema es la salud, ¿sí? Del tema que ya hablábamos. El tema de los embarazos no deseados como un tema centralísimo que deberíamos estar abordando en biología, sin importar que venga o no venga en el currículum, ¿eh? Viene, claro que sí viene en secundaria y en preparatoria, pero ese debería ser un tema centralísimo porque tiene que ver con las personas, con su futuro, ¿sí? Tiene que ver con muchísimas cosas y entonces deberíamos habilitar a los estudiantes, las estudiantes, para que entiendan bien cómo funciona su cuerpo y en función de eso tomen decisiones, ya lo he dicho antes. Por el otro lado, la importancia del uso del cubrebocas, por el otro, la importancia de las vacunas, por el otro, también un acto tan simple como lavarse las manos o desinfectarse las manos, por ejemplo, para preparar alimentos. En el sector servicios eso es muy importante porque yo confío en ir a comer a un lugar que me va a dar, a proveer el servicio de alimentos y pues resulta que a las personas se les hace fácil no lavarse las manos y entonces pues tengo altísimas probabilidades de enfermarme. Y déjenme decirles que las enfermedades infecciosas relacionadas con el aparato digestivo, con el sistema digestivo, son altísimas en México. La parasitosis, las amibiasis, la salmonelosis, etcétera, y todo ello viene de una inadecuada higiene en el manejo de los alimentos o en el manejo de los recursos que utilizamos. Y por ello también entonces es importante cuidar la higiene personal. Ese es un tema también del que antes se hablaba mucho y hoy se habla muy poco. Pareciera que da igual no bañarse, pareciera que da igual traer los tenis o la ropa sucia. No, no es lo mismo. No solo es por una cuestión estética, es por una cuestión de higiene. Si cuántas bacterias andas trayendo si no te bañas 3 días o 5. O ahora, puede ser que no te bañes porque no tengas agua y entonces ahí entra otro tipo de dilema, pero entonces hay que tener claro ese tipo de decisiones, ¿sí? Y abordarlas con la sociedad. Finalmente,
Pues la bioética y todo el entorno social familiar. Y esto va al centro. Procuramos entornos de convivencia sanos, es decir, un entorno de convivencia sano es aquel que evita a toda costa los conflictos, que evita a toda costa la violencia, que evita a toda costa la confrontación. Y hoy, estudios hechos por Facebook y por las redes sociales, por especialistas, dicen que las redes sociales se están llenando de violencia. Es decir, parece que utilizamos las redes sociales como una extensión de lo que pasa en nuestra casa, en nuestra familia, y en la mayor, no se está viendo en las redes sociales ni solidaridad, ni empatía, no, se está viendo crítica despiadada, se está viendo una exacerbada violencia, particularmente contra las mujeres. Entonces, son preguntas que tenemos que hacernos. Tratamos a todos y a todas con respeto y con igualdad, es decir, todos somos iguales, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que estamos enseñando a veces eso en las escuelas, y en la práctica tratamos a las personas como si fueran distintas a nosotros, como si fueran de un nivel inferior o sea, pues entonces algo no checa. Y eso lo están viendo los niños, y eso lo están viendo los jóvenes, y entonces por eso vuelvo a la importante lección de que los valores no se enseñan si no se practican. Cuidamos a los más vulnerables en nuestra familia, es decir, nos hacemos responsables de nuestros hijos, de nuestros padres, les proveemos los cuidados, los recursos para una vida adecuada. Eso es un tema bioético. ¿Por qué? Porque nuestros padres ya vivieron, son interdependientes, dependen de nosotros. Si tienen hijos, digamos, en condición favorable, pues qué bueno, pero si no, ¿quién y cómo los va a ayudar a resolver sus necesidades cotidianas, etcétera? O, aunque no seamos hijos de ellos, me solidarizo con la persona mayor que vive al lado de mí o que vive en mi comunidad. Entiendo, pregunto cotidianamente si le falta algo. La mayoría de nosotros no quiere meterse en ese tipo de líos, ¿no? Nos interesamos por las necesidades entonces de nuestros semejantes en condición de pobreza o marginación. Y ahí está el tema, por ejemplo, los hermanos migrantes. Los vemos pasar, los vemos en las calles, pero pareciera que no existen, ¿no? La verdad es que yo cada vez que paso me angustio porque digo, caramba, ¿tendrán hoy para comer? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Y pues me genera al menos mortificación y hasta, pues, donde es posible, ayudo, pero no, la verdad es que es totalmente insuficiente, ¿no? Y eso tiene que ver también con despegarnos de los, es decir, quienes somos afortunados en tener algo, en tener un trabajo, en tener un ingreso, pues tenemos que compartirlo. Y ahí está, vuelvo a retomar, la verdad es que, digo, me siento orgulloso de que, pues, que se le haya ido a mover el tapete a las Naciones Unidas y decir, oigan, o sea, el tema de la pobreza ciertamente es un asunto de seguridad. Y los paradigmas, pues, se tienen que romper desde esa manera. Podemos discutir los métodos, podemos discutir y ponernos de acuerdo en el cómo, pero empecemos a discutirlo. No asumamos que esa es la normalidad. Y ese es el primer paso para el cambio. Y finalmente, pues la bioética y la investigación científica, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Se puede llegar a clonar, por ejemplo, personas para que a partir de ellas podamos tener hígados, riñones, corazones para otros que les hace falta? ¿Podemos manipular la vida a un nivel infinito que para ciertos beneficios, por ejemplo, pues las plantas transgénicas que pues para ciertos propósitos han servido, pero para otros han sido totalmente catastróficas? Por ejemplo, aquí en México, la siembra de cultivos transgénicos de maíz y de otras especies como la soya, pues ha dado al traste con la industria de la miel, por ejemplo, porque la miel requiere de un polen que sea virgen, que no esté contaminado, y resulta que la Unión Europea ya no está aceptando o no aceptó durante algún tiempo la miel mexicana, particularmente la de la región de Yucatán, por ir contaminada con polen transgénico. Y entonces, a ver, la pregunta es, ¿por qué ellos no están comiendo transgénicos y nosotros sí? Pero vuelvo a la pregunta inicial, si yo no sé qué es un transgénico, si yo no sé qué es la genética, si yo no sé cómo funciona todo ese mecanismo,
pues yo me mantengo, ni siquiera puedo participar del diálogo. Y por eso es tan importante la educación científica, la educación para tomar este tipo de decisiones. Y finalmente, pues retomo otra vez a Sabater. ¿Sí? Y no es que no lea a otros autores, pero a mí Sabater me gusta la manera en que comunica sus ideas, me gusta la manera en que hace filosofía educativa, ¿sí? Y dice, al ejercitarse, la ética renueva el impulso de considerar al otro como un fin y no como un instrumento de nuestros apetitos. Fíjense qué fuerte esta idea. Vemos al otro como un fin, es decir, el otro, los otros me significan, me importan. No puedo permanecer indiferente a la violencia en mi comunidad o a la pobreza en mi comunidad o a la contaminación en mi comunidad. Tengo una capacidad de acción, ¿sí? De persuasión, de involucramiento. Y dice también, aunque todo lo exterior cambie, aunque se alteren profundamente los hábitos, aunque la técnica altere nuestra percepción del espacio o nos traiga a nuestra casa caudales de información, aunque la sociedad se transforme para mejorar o empeorar, hasta volverse irreconocible, yo creo que un poco como lo estamos viendo en tiempo de pandemia, mientras seamos humanos, no podemos dejar de preguntarnos cómo debemos relacionarnos con los otros, porque somos humanos gracias a que otros humanos nos dan humanidad. Fíjense bien, somos humanos gracias a que otros humanos nos dan humanidad y nosotros se la devolvemos a ellos. En espíritu sencillo es hablar del humanismo, hablar de tener a los humanos en el centro de nuestra atención, en el centro de nuestras preocupaciones, y todo lo que hacemos en el sistema educativo o como servidores públicos es atender las necesidades humanas en uno o en otro sentido. Y con eso termina esta charla, que desde luego tiene una cantidad enorme de aristas, de oportunidades para el debate, para seguir construyendo, pero donde si al final dejé por ahí sembrada alguna inquietud que nos lleve a actuar de manera distinta, pensar de manera distinta y deseablemente a reflexionar, pensar críticamente alrededor de estos temas, pues ya estaremos del otro lado. Entonces, quisiera ver si hay algún par de preguntas que sea factible contestar desde el chat, o si maestra Huesca, ustedes han identificado alguna o quiere hacer algún comentario adicional para empezar a ir planeando el cierre. Sí, pues les voy a pedir que quien desee hacer una pregunta la haga en el chat, y ahí, si son tan amables de escribir su correo para que podamos darle respuesta. Yo sé que esta conferencia nos dejó a todos, de verdad, muy interesados, ¿sí? Maestro, de verdad que dejó abierta la puerta a muchas preguntas, a muchas, ¿sí? Yo me incluyo, de verdad, y dar respuesta a cada uno sería, pues, aquí a estar toda la tarde. Yo creo que sí les pediría que la escriban. Vamos a estar muy pendientes para darle la respuesta, por supuesto, por el maestro Juan Carlos, que es el especialista. Y bueno, yo, si no hay algo más que agregar, maestro, yo quisiera cerrar, no sin antes agradecerle de verdad profundamente. De verdad que nos movió muchas cosas, ¿sí? Pensar en el prójimo, pensar en el otro, pensar en lo que estamos viviendo como personas, nos debe de preocupar. Porque esta casa que nos prestaron, no sabemos cuánto tiempo más, si va a ser un día, si van a ser unas horas, si van a ser algunos años, debemos de cuidarla, ¿sí? Creo que estamos siendo muy ingratos con toda la tierra, todo lo que nos ha dado, con todo lo que hemos recibido. Hemos analizado a través de la historia los cambios que hemos vivido, y creo que actualmente hemos avanzado mucho.
pero tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos, ¿sí? Usted lo dijo atinadamente. Nosotros nos preocupamos cuáles son nuestros derechos, pero creo que hemos fallado a nuestras obligaciones también nosotros, como personas, con todo lo que está a nuestro alrededor, la naturaleza, ¿sí? Con los compañeros, ¿sí? Entonces, a través de la Secretaría de Educación, como trabajadores que tenemos la oportunidad de trabajar con grupos, en las escuelas, con los niños, las niñas, los padres de familia, de verdad que vale la pena hacer análisis sobre estos temas, ¿sí? Ponerlos en la mesa y poder aportar nuestro granito de arena. Juntos, todos, de verdad, podemos hacer un cambio radical en esta sociedad que muchos nos quejamos, pero poco hacemos. Y yo celebro, Yo, maestra, que sea desde el sistema educativo. Es decir, lo celebro ¿por qué? Porque en la ecuación que estamos reconfigurando para el mundo que viene, y es que este mundo que ya empezamos, yo les digo que el siglo XXI no empezó en el año 2000, el siglo XXI empezó en el 2020, este siglo que estamos empezando. En esa ecuación pueden faltar quizás otros elementos, pero nunca la educación y nunca los educadores. Entonces, los educadores hoy se confirman y se reafirman como un elemento central de la sociedad, pero eso nos confiere una responsabilidad. Yo les decía que es como los médicos, es decir, así como un médico hoy tiene que estar preparado en las últimas tecnologías, en las últimas medicinas, en los últimos tratamientos, un docente tiene que estar preparado con esto y tampoco es para abrumarnos, porque podemos empezar poco a poco, es para hacer algo, no también no podemos abrumarnos y también no sentirnos responsables por algo que no depende de nosotros. Pero si educamos bien, si enseñamos bien, si cumplimos con nuestras obligaciones, si tenemos a nuestro alcance una serie de estudiantes a los cuales les podemos cambiar la vida en algún sentido, ya habremos hecho algo por esta sociedad. Entonces yo lo celebro muchísimo y desde luego que pues por lo mismo me sumo a esa voluntad. gracias, maestro. De verdad, muchas gracias. Yo espero que en la siguiente invitación verlos a todos ustedes y más compañeros, que este mensaje, que esto que vimos el día de hoy, que escuchamos a través del maestro, podamos compartirlo con la familia, con nuestros grupos en las escuelas y sobre todo, pues tratar de aplicarlos desde nuestras trincheras. Sí, creo que de verdad debemos de valorar la vida me quedo con eso, ¿sí? Más que pensar en cuándo me voy a ir de este mundo, debemos de valorar que estamos vivos y debemos de cuidar lo que nos rodea. Maestro, nuevamente, muchísimas gracias, de verdad que se quedó corto este espacio, el tiempo, creo que vamos a tener que organizar otra o las que sean necesarias, pero es importante que la Secretaría de Educación conozca estas temáticas para poder favorecer sobre todo los espacios educativos y mejorar las condiciones, que haya bienestar en todas y todos. Muchas Así es. gracias. Un Y a saludo nombre y del gracias. secretario, les saludo con aprecio, les mando, pues ahora sí, de parte de él, un saludo muy fraterno del maestro Senyacen. Y seguiremos aquí conectados en la próxima conferencia de bioética, esperando que todas y todos los volvamos a ver por este medio y que inviten a más compañeros. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.